Nos quedamos justo cuando Nehemías llega a Jerusalén. Si recuerdas, Nehemías es el copero del rey que al enterarse de que Jerusalén, los muros están destruidos, las puertas están quemadas a fuego, provoca un profundo dolor en su corazón, llanto, ayuno y oración. Día y noche presentaba a Dios para que pudiera darle favor prácticamente frente al rey. Y en el capítulo 2 vimos a Nehemías viniendo delante del rey con todo un plan, con una estrategia, orando a Dios en un instante, ¿no? Y vimos cómo la mano de Dios estaba sobre él y cómo el rey no solamente le dio permiso para ir a Jerusalén, sino le proveyó de todo lo necesario para reconstruir. Después de un pequeño análisis, Nehemías comienza a hablar al pueblo acerca de esta gran necesidad que hay de reconstruir, de dejar de estar, como dice él, en oprobio, dejar de ser la burla de los pueblos alrededor. Y les invita. Y ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y ahí nos quedamos en esta última escena. Veremos el día de hoy el capítulo 3 completo, pero antes de entrar al capítulo quisiera poner ese tiempo en manos de Dios. Así es que, ¿por qué no oramos? Señor Jesús, gracias porque podemos venir a ti, Señor. Gracias porque podemos venir a tu palabra en esta noche y queremos conocerte, queremos conocer más acerca de ti y aprender más acerca de ti y comprender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Que sea el día de hoy un día práctico para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. No estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero necesito hacer ejercicio, ¿no? Y entonces los martes decidieron, invitamos y todo, ir a jugar básquetbol, ¿no? Entonces yo de niño, cuando estaba pues como así, jugaba básquet, me gustaba mucho, y luego en mi juventud jugábamos durante las noches ahí en Monterrey, pero llevo años sin jugar, y regresaron a jugar básquetbol y con mucho cariño para mí, yo creo, ¿no? Mucho amor para mí. Lo hicieron en una cancha muy cerca a mi casa, me voy caminando y jugamos básquetbol. Pero ayer le decía a JJ, lo volteé a ver y le dije: ya no es lo mismo, ¿verdad? Y me dice: no, ya no es lo mismo. 39 años de edad jugando básquetbol ya no es lo mismo que jugar a los veintitantos, ¿no? Entonces estaban jugando unos chavos con nosotros, ¿no? Chavos de aquí de la iglesia, y juegan así, se mueven así, tienen una energía, y yo por atrás así de... Y sabes, mi mente dice: agarra ese balón, ¿no? Pero mis manos no lo obedecen. Es así como: ¿y por qué mis manos no agarran ese balón? Y va la pelota ahí cerca de mí, y mi mente es: corre por ese balón. Y sabes, mis piernas no se mueven, se quedan así como dos bloques de cemento pegados a la cancha, ¿no? ¿Sabes? Pero es porque por eso necesito hacer ejercicio, ¿no? Para que pueda ir por esos balones y agarrar y poder por lo menos hacer canastas, ¿no? O hacer algo dentro de la cancha. ¿Sabes? Es que nuestro cuerpo está unido a través de miembros que coordinados van haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Y el básquetbol no es algo que yo estuviera haciendo seguido ni acostumbrado a hacerlo. Muchas otras funciones en mi cuerpo funcionan, ¿no? Porque mis miembros hacen lo que tienen que hacer. Mi boca habla, mis ojos ven, mis oídos escuchan, mis manos se mueven cuando hablo, y así, ¿no? Y sabes, la iglesia funciona así. Funciona como un cuerpo, donde la cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros. Prácticamente somos nosotros el cuerpo de Cristo, ¿no? Si te pones a pensar en esta realidad, Jesús vino en un cuerpo como el tuyo y el mío, ¿no? Y habitó entre nosotros y mostró que Él venía de parte de Dios, hablando y haciendo obras
que nadie había hecho antes, ¿no? Pero cuando Él parte, Él dice, les conviene que yo me vaya, ¿no? Y les dice incluso a los discípulos, ustedes harán grandes cosas de las que yo he hecho, ¿no? ¿Y cómo? Pues la Biblia dice que aquel que ha creído en el Señor Jesús ahora es morada del Espíritu, y que juntos como iglesia somos morada del Espíritu, y que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, de esa manera el mundo el día de hoy puede saber que hay un Dios que le ama, porque la iglesia se mueve conforme al propósito que le dio Dios de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz, y entonces pueden ver a Cristo en nuestras vidas cuando funcionamos como un cuerpo. Qué interesante. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo, ¿no? Son dos cosas muy distintas, ¿no? Una organización tiene una estructura, ¿no? Y un organismo tiene un cuerpo vivo, ¿no? Que puede ir creciendo y madurando, y se puede mezclar entre este mundo para alcanzarle. Es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Acompáñame a varios pasajes. Esto es como introducción a Nehemías capítulo 3. Ahorita veremos por qué, ¿no? Pero antes de ir a Nehemías capítulo 3, en Romanos capítulo 12, por ejemplo, dice de esta manera en los versículos 4 y 5: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Aquí Pablo compara a la iglesia con el cuerpo humano y dice: así como nosotros tenemos un cuerpo, pero tenemos muchos miembros, así también, siendo muchos nosotros, somos un cuerpo en Cristo, y todos estamos unidos entre nosotros como miembros los unos de los otros. La verdad es que mi mano está pegada a mi antebrazo. Eso es verdad. Y mi antebrazo está pegado a mi brazo, y mi brazo está pegado a mi hombro, y mi hombro está pegado a mi cuerpo, ¿no? Ya parece que estoy haciendo una canción, ¿verdad? Y esa es la realidad. Y así Pablo dice, es la realidad dentro de la iglesia. Somos miembros los unos de los otros, somos muchos, pero un solo cuerpo en Cristo. Mira lo que dice, por ejemplo, también en 1 Corintios 12, versículo 12, dice algo muy parecido que en Romanos 12. 1 Corintios 12, 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice en el verso 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo puedo entrar a la iglesia? A través de un bautismo con un solo espíritu, el Espíritu Santo. Y no importa de dónde vienes, dice Pablo, seas judío o seas griego, hayas crecido como parte del pueblo de la promesa o fuera del pueblo de la promesa, seas esclavo incluso o libre, eres parte de este cuerpo que es uno solo, al cual entraste por medio del bautismo por un solo espíritu, al creer en el Señor Jesús. Al creer en el Señor Jesús, al depositar nuestra confianza en Él, al hacer a un lado cualquier autosuficiencia, ¿no?, o religión en mi vida, y abrazar una relación con Cristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él es el Salvador del mundo, creyendo que Él resucitó de los muertos, entonces el Espíritu Santo hace morada en mí, y de esa manera entro a este cuerpo y ya soy parte de este cuerpo. Mira lo que dicen los siguientes versículos. Interesante lo que dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Son preguntas retóricas, ¿no? Dices, pues claro que es del cuerpo, es la mano, ¿no? Es el pie, ¿no? Y dice: y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pues claro que es del cuerpo, porque es oreja. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pablo está diciendo que cada cuerpo, cada miembro tiene una función.
Y no por no tener la misma función que otra parte del cuerpo, significa que no es parte del cuerpo. ¿Se entiende? ¿Verdad? Es muy sencillo. En el verso 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así es que soy parte del cuerpo, pero ¿qué parte del cuerpo soy? Pues solamente Dios es el que coloca dentro del cuerpo a cada persona, pero soy parte del cuerpo. En el verso 19 al 21 dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros, ¿no? O sea, el ojo no le puede decir a la mano: no te necesito, y pum, una basurita en el ojo, ¿no? Y la mano, pues a ver quién te ayuda, ¿no? Igual, la cabeza no le puede decir a los pies: no te necesito, ¿no? Porque entonces cuando esté todo mareado porque le falta comida, ¿no? Le va a decir a los pies: llévame al refrigerador, y los pies: no, no que no me necesitabas, ¿no? Entonces todos nos necesitamos entre nosotros, somos miembros los unos de los otros con una función. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, también alrededor de este tema de ser parte de un cuerpo. En Efesios capítulo 4, en el versículo 15, Pablo también escribe así, de esta manera. Efesios 4, verso 15: sino que siguiendo la verdad. Bueno, Pablo ha estado hablando acerca del cuerpo y de cómo Jesús estableció los ministerios dentro del cuerpo y los ha dado para el crecimiento, la edificación, y llega al punto de decir en el verso 15, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios quiere que seamos edificados como personas y como cuerpo, como iglesia. Y Dios utiliza todos los miembros para traer esta edificación, cuando todos los miembros coordinadamente van avanzando en este mundo, transmitiendo la verdad del Evangelio. ¿Te das cuenta? Qué increíble. Ahora dices: ¿y qué tiene que ver todo esto con todo lo otro? ¿No? Pues sí, en Nehemías capítulo 3 se habla de edificar. En un momento de crisis, el pueblo se levanta como uno solo, digámoslo así, como un solo cuerpo, para llevar a cabo la tarea que tienen delante. Y la tarea era edificar. Así como la iglesia tiene que ser edificada, así la ciudad tenía que ser edificada de las ruinas que había en los muros y en las puertas. Vimos a Nehemías diciéndoles acerca de la necesidad que había. Nehemías, decíamos la semana pasada, vio en una noche lo que muchos de ellos no vieron por años quizás. Y lo vio y motivado por Dios, obviamente, porque Dios ama esta ciudad, ¿no? Y Nehemías amaba esta ciudad, y entonces les invita a decir: edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en oprobio. En el versículo 18 entonces dice que todos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Imagínate eso, como un cuerpo que se va dirigiendo a lo que Dios le ha llamado a hacer. Así como iglesia, nosotros también debemos de identificar qué parte del cuerpo somos, para entonces coordinadamente ir avanzando en este mundo, predicando las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Un comentarista decía: en este capítulo 3, como también en la iglesia, podemos encontrar diferentes personas que edifican, personas que destruyen o personas que estorban. Y dicen: ¿cuál eres tú? Bueno, en realidad todos deberíamos de estar en el primer grupo, ¿verdad que sí? Edificando. Pero si identifico que estoy destruyendo o estoy obstruyendo, ¿no? ¿Qué debería de hacer? Pues bueno, para empezar a pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Arrepentirme y venir al cuerpo para comenzar a edificar. Bueno, en el capítulo 3 se describe cómo fue que reconstruyeron toda
el muro de Jerusalén y las puertas, ¿no? Y aunque es una descripción que recorre desde la parte de arriba, aquí atrás va a haber un mapa y vas a poder ver el muro como estaba en esa época. Esto es mucho antes del tiempo del templo de Herodes, por ejemplo, ¿no? Y estos muros estaban destruidos y fueron poco a poco, fueron reconstruyéndolo todo. Y aunque la descripción comienza en la parte más alta, ¿no? Y va avanzando contra las manecillas del reloj, hacia abajo, y luego sube, la descripción así está. En realidad la reconstrucción se hizo de un solo punto, ¿sabes? O sea, no fue reconstruyéndose poco a poco alrededor, sino que todos coordinados comenzaron a levantar al mismo tiempo, y eso hizo que se reconstruyera en 52 días solamente. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. 100 años destruidos los muros, pero en solo 52 días estaba de nuevo todo reconstruido. Entonces vamos a leer el capítulo 3. Sé que va a ser tedioso y vamos a encontrar muchos nombres y lugares, pero creo que va a ser bueno que lo leamos por completo para después pasar a explicar algunas cosas de este capítulo. Dice en el capítulo 3, verso 1: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaya, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atús, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reum, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa,
otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. ¿A quién ya le duelen los músculos de tanto restaurar? ¿No? Increíble, ¿no? Toda la descripción, si te das cuenta, ahí en la pantalla está el mapa, ¿no? De tu lado derecho, arriba está la puerta de las ovejas, que es desde donde comenzaron. De ahí fueron hacia la izquierda, hacia la puerta del pescado, y fueron describiendo cómo llegaron hasta la puerta antigua. El muro ancho que aparece ahí en el mapa, ese no estaba destruido, no se destruyó. La torre de los hornos y la siguiente puerta, la puerta del valle, hacia eso, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Tu izquierda? Sí, va. Tu izquierda hacia abajo y llegando hasta el final, el estanque de Siloé, llegando a la puerta del muladar, ¿no? Luego la puerta de la fuente justo después de ella, y luego sube hacia la puerta del agua, la puerta de los caballos, puerta oriental, puerta de la asamblea o puerta del juicio, y terminó la descripción nombrando una vez más la puerta de las ovejas, que es la parte de más arriba. Si te fijas, ahí dice en la parte de arriba, adentro, el templo, ¿ves? Y ahí junto al templo está la puerta de las ovejas, ¿no? Que se cree que es el lugar donde entraban aquellos que vendían ovejas para ser sacrificadas dentro del templo, ¿no? Entonces, varias cosas que llaman la atención a través de este capítulo. Primero, las palabras que más se repiten, es evidente que son edificar, restaurar, enmaderar. Son las palabras que más se repiten. ¿Qué significa esto? Es interesante. Edificar es la palabra que se utiliza para construir o reparar, pero también en la traducción, en un diccionario bíblico de las palabras en el griego, la palabra también se traduce como niños. Interesante, ¿no? Y es la palabra que se utiliza cuando se habla de si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Recuerdas? Y creo que en mucho necesitamos que Dios esté involucrado en esta tarea de edificar tanto la iglesia como nuestros propios hogares. La palabra otra que se repite es restaurar, y restaurar habla de hacer fuerte y firme. No está hablando de una reparación a la mexicana. O sea, así como momentánea, como que bueno, ahí la hicimos y ahí ya no se ve tan mal, sino es una verdadera restauración, un quitar todo el escombro y volver a comenzar desde los cimientos y restaurar, curar, se utiliza esta palabra también, o fortalecer, curar o fortalecer, hacer fuerte. No era una reparación rápida o menor, era una reparación que iba a quedar sólida y duradera.
Y sabes, cuando hacemos las cosas para el Señor, debemos de pensar en hacerlas de esa manera. No solo como reparaciones momentáneas o reparaciones rápidas. Muchas veces cuando encontramos pecado en nuestra vida, tratamos de rectificar, pero vamos no muy profundo, sino a veces nada más ocultamos las cosas que hicimos frente a otras personas para que no se den cuenta, y creemos que como no se dieron cuenta, bueno, pues ya está, ¿no? Pero no, la palabra de Dios dice que si haces algo, lo hagas en el nombre del Señor, y si lo haces, lo hagas para el Señor, no para los hombres. Entonces esta palabra también nos habla a nosotros acerca de si vamos a restaurar alguna área de nuestra vida, lo hagamos profundamente de la mano del Señor, involucrando al Señor en el proceso de edificar. Y la última palabra, enmaderar. Enmaderar, si te das cuenta, utilizó esa palabra cuando hablaba de las puertas, y cuando hablaba de las puertas, de una puerta decía, y así levantaron las puertas, sus puertas, ¿no? Entonces esto quiere decir que había por lo menos un par de puertas en cada puerta, ¿se entiende? Y se necesitaban reparar, y habla de cerrojos y cerraduras, ¿no? Y esto era importante en esta época, el tipo de cerradura y los cerrojos que se utilizaban para evitar que un invasor llegara y tuviera acceso a la ciudad. Tenía que haber alguien que quitara esos cerrojos, esas cerraduras durante el día, para que entraran las personas, durante la noche las cerraban para no ser invadidos. Y sabes, creo que aquí también Dios nos habla en algo, ¿no? O sea, porque la Biblia me dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que es nuestro enemigo, y nuestra carne es nuestro enemigo, y el mundo es nuestro enemigo, dice la palabra de Dios. Y la verdad es que si vamos a cuidar nuestras puertas, debemos de enmaderar bien con cerrojos y cerraduras para evitar que el enemigo entre. Y ya sea mi propia carne, la Biblia me dice, haz morir lo terrenal que hay en ti. Y tengo que levantarme en la mañana y asegurar, ¿no? Venir a Él y decirle, Señor, te entrego mi cuerpo completo, es tuyo, no me pertenece a mí ya. Y quiero rendir todo mi ser, y quiero hacer morir aquello que queda en mí vivo, que va a separarme de ti este día. ¿Sabes? Necesito hacerlo con firmeza. Cerraduras y cerrojos me hablan de lo importante que es evitar que el enemigo entre a nuestro hogar, ¿no? Y bueno, en el capítulo 3 también viste muchos nombres, ¿verdad? Bastantes nombres y bastantes personas. Pero comencemos con una cosa. El primero que se levanta, o el primero que se describe en esta porción, es Eliasib. Ahí en el verso 1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. El sumo sacerdote, ¿no? Me pregunto si sabía algo acerca de reconstruir, ¿no? O de edificar. Era sumo sacerdote, ¿no? Pero aún así se levantó a edificar. Y esto se convierte en un buen ejemplo de un líder que está dispuesto a ensuciarse las manos para reparar algo, ¿no? Y no hay alguien que sea un mejor ejemplo, o hay alguien que es un mejor ejemplo y nadie lo pudo superar, y es Jesucristo. Cuando me habla de cómo Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y sí, la Biblia me menciona a Jesús como el gran sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y como gran sumo sacerdote descendió a esta tierra tomando forma de hombre, haciéndose como nosotros para rescatarnos. Vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos: el que quiera ser el más grande, entonces va a ser el servidor de todos. Si tú quieres ser el primero, entonces tendrás que ser aquel que sirve a todos los demás. Y luego lo dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Por lo tanto se convierte en un buen ejemplo, y Eliasib, levantándose a hacer esto, se convierte en ese buen ejemplo para todo el pueblo. Ahora es interesante porque es ellos los que comienzan, y la palabra ahí dice: ellos arreglaron y levantaron sus puertas, ahí en el versículo 1.
Y la palabra arreglar también se puede traducir, ¿sabes cómo? Como consagrar. Es como si estuvieran iniciando la obra, por así decirlo, y santificándola. Y qué bueno es santificar a Dios en nuestros corazones. Venir y decirle: Señor, tú eres para mí todo, ¿no? No hay nada mejor para mí sino solamente tú, y quiero vivir apartado para ti. Así fue como comenzó esta obra, ¿no? Si identificas algo que tiene que cambiar en tu vida, asegúrate de que el inicio sea santo. Uno de los versículos que memorizamos en Navegantes 1 es Proverbios 3, 5 y 6. El verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Comienza a reconocerlo todo el tiempo, iniciando todo con Él y para Él. Ahora, es un buen ejemplo en este momento, pero ¿sabes? Eliasib, tristemente, al final del libro de Nehemías, en el capítulo 13, alrededor de 12 años después de este momento, se hizo una alianza con Sanbalat, ¿no? Mira lo que dice en Nehemías capítulo 13, versículo 4 al 9, ¿no? Me dice ahí el verso 4, dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, el mismo, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Sanbalat, Tobías y Gesem son estos enemigos de la reconstrucción, y los conocimos la semana pasada. Pero imagínate qué tanto se hizo esta alianza, esta asociación, que dice en el verso 5: le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías. El año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios ¿de dónde? De la casa de Dios, ¿no? Y me dolió en gran manera, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, no le importó, ¿no? Agarró los muebles de Tobías y los tiró a la calle, ¿no? Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Y quién fue el responsable de todo esto? Eliasib. Wow. Al principio fue un buen ejemplo, pero al final, ¿no? Mira lo que sucedió. No solo eso, en Nehemías 13, versículo 28, me dice que uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, o sea, el nieto de Eliasib, era yerno de Sanbalat. O sea, se casó con una de las hijas de Sanbalat, también uno de los enemigos. Y eso me hace pensar en una cosa que mi pastor muchas veces ha enseñado, y es esto de: no te preocupes por cómo comienzas, sino más bien por cómo terminas. Eliasib comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Y sabes, en nuestra vida, si yo encuentro algo que necesita ser restaurado, necesito comenzar bien, pero continuar la obra hasta el final. Otra de las cosas que vemos aquí en el capítulo 3, ¿no? En el versículo 5, por ejemplo, dice que los tecoitas reconstruyeron, pero sus grandes no se prestaron a esto. Y no se prestaron para esto. En el verso 5 dice: no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Y la palabra no se prestaron significa no doblaron su cuello. Literalmente me está diciendo: no se humillaron. Y cuidado si yo identifico que hay algo que tiene que repararse en mi vida y no me humillo delante de Dios. Cuidado con que yo no doble mi cuello, no me rinda ante Él. Venga a Dios y diga: Señor, yo puedo. O sea, es más, ni siquiera es tan malo, o sea, por Dios, no, sino que más bien tengo que humillarme. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios dice que Él los resiste. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí están estos grandes, se sentían grandes y no se humillaron para restaurar junto con todo el pueblo. Otra cosa, aquí en este capítulo podemos ver diferentes oficios. O sea, está el sumo sacerdote, ¿no? Tomando pala y piedras y poniendo reconstruyendo, la madera, y reconstruyendo la puerta de las ovejas.
Pero también podemos ver a otros como plateros. Habla de un hijo de un perfumero. Habla incluso de gobernadores. Habla de levitas, siervos del templo, incluso comerciantes que se involucraron en esta obra de reconstrucción. Y sabes, cuando se trata de la iglesia es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, muchos de nosotros teníamos otros oficios y Dios nos llamó al ministerio para edificar el cuerpo, ¿no? Y de repente pensamos, es que no tengo habilidad para hacer eso. Pero no se trata de habilidad. El perfumero, dime qué habilidad podría tener para reconstruir un muro. No es cuestión de habilidad o de muchas habilidades, es cuestión de disponibilidad. Y sabes, creo que todos nosotros debemos de estar disponibles para la obra de Dios en cualquier momento en que Él nos llame. Y no se trata de habilidad. Habilidades nunca detuvo a Dios de usar a hombres. Por ejemplo, Moisés decía que era tartamudo, ¿no? Y Dios lo usó, ¿no? Y así muchos más hombres que fueron usados por Dios, que no tenían grandes habilidades, pero estaban dispuestos y disponibles. Y estos hombres estaban disponibles para poder llevar a cabo la tarea que Dios les había encomendado. Así es que tú y yo creo que debemos de estar dispuestos y estar disponibles para la obra. Otra de las cosas que vemos aquí es de dónde provenían las personas. Algunos venían de Jericó, otros de Mizpa, otros de Zanoa y de diferentes regiones. Y así es también con la iglesia. Muchos venimos de diferentes lugares, ¿no? De diferentes backgrounds, de diferentes antecedentes, ¿no? Pero Dios quiere usarnos dentro de la obra, no importa de dónde vengas, ¿no? Me encanta que cuando se trata de un domingo, personas de muchos lugares vienen aquí a Semilla para ser edificados y para edificar a otros, ¿no? Desde Pachuca o Toluca vienen, ¿no?, a reunirse regularmente los domingos. Y sabes, qué padre que podamos venir de diferentes lugares, pero qué padre que podamos formar parte del cuerpo para edificarnos unos a otros. Y no solo eso, algunos reparaban frente a sus casas. Cuando leímos el relato decía, y este reparó frente a su casa, este reparó frente a su cámara, ¿no? Y sabes, esto es importante, ¿no? Yo creo que en parte Nehemías pudo haber acomodado a cada persona en sus lugares, pero sabes, si vas a reconstruir frente a tu casa, sabes, lo vas a hacer bien, porque no quieres que ahí sea el punto de donde puedan entrar los enemigos. Entonces lo vas a hacer muy bien. Y cuando se trata de nuestro hogar, nuestra casa, sabes, estamos listos para sacar las garras, ¿verdad? Y defender a nuestra familia y defender a nuestros hijos. Pero ¿qué hay de cuando nuestros hijos están perdiéndose en el mundo, ¿no? Y nosotros nada más estamos viendo, ¿no? No, pero que no le digan algo porque saco las garras, ¿no? Pues saca las garras frente al enemigo, construye. A lo mejor tus hijos el día de hoy son pequeños, comienza en casa y comienza con ellos, comienza en tu hogar. Muchas veces queremos servir en la iglesia, pero no servimos en nuestro hogar. Y necesitamos comenzar con el ministerio que Dios nos dio, y es nuestro hogar. Ya nuestros hijos es suficiente responsabilidad para que ellos puedan conocer a Cristo y rendir sus vidas a Cristo en el momento adecuado. Necesitamos comenzar ahí. En Deuteronomio capítulo 6 hemos leído ese pasaje, y estas cosas que yo te mando, ¿no? Dice, guárdalas en tu corazón y repítelas a tus hijos, al levantarse, al acostarse, estando en casa, yendo por el camino, en todo momento. Necesito ser una persona que está instruyendo a mis hijos en la palabra de Dios. Primero comienza en casa, y sabes, cuando lo haces en casa lo vas a hacer muy bien, ¿no? Y otra de las cosas que vemos en esta porción, y con esto vamos a terminar, es que algunos le hacían, dice mi pastor, el doblete celestial, ¿no? Algunos reparaban en una zona y luego se fueron a otra zona a reparar, ¿no?
Y qué padre que no solamente esté disponible, sino dispuesto a ir aún un paso más allá cuando se trata de edificar la iglesia, cuando se trata de edificar mi hogar, ¿sabes? O sea, a lo mejor como hombre vienes del trabajo y ya estás proveyendo económicamente para tu casa, y muchas veces como hombres tomamos la posición de ya llegué a casa, quiero descansar, o sea, nadie me hable, quiero ver mi juego, ¿no? Y así nos ponemos, ¿no? Pero sabes, hombres trabajaron el doble, ¿no? Y qué bendición es poder hacerlo y hacerlo para el Señor. Y cuando se trata de eso, poder llegar a casa y aun cuando venga cansado, poder pasar un tiempo con mi familia abriendo la palabra y meditando en ella y conociendo al Señor y dándolo a conocer, ¿no sería una gran bendición? Ya sé que estás haciendo tu función de traer el sustento para tu casa, ¿no? Si lo estás haciendo, qué bendición. Si no lo estás haciendo, hazlo, ¿no? Pero si lo estás haciendo, qué bendición y qué padre. Dios te llamó a hacer eso. Pero ¿por qué no el doblete y llegas a casa y edificas a tu familia con la palabra? Así es que 52 días, ¿no? 52 días hicieron lo que en 100 años nadie pudo hacer, ¿no? Y todo porque estaban coordinados en un mismo sentir, en un mismo rumbo. El próximo capítulo veremos, pero creo que vamos a, bueno, sí, el próximo capítulo veremos cómo comienza el enemigo a acercarse para detener la obra. Pero sabes, estaban en un mismo sentir que los llevó a enfrentar esas situaciones y continuar con la obra y terminarla en 52 días. Sabes, que nada te detenga de restaurar, ya sea tu hogar, de reedificar, de enmaderar, de poner cerrojos y cerraduras en tu hogar. Que nada te detenga. Y creo que como iglesia también esto es un llamado a todos nosotros. ¿Qué parte del cuerpo eres? Porque la Biblia me habla de ser miembros los unos a los otros, y lo que Dios te ha dado para hacer, en los dones que Él te ha dado, necesitan ser usados para edificar a tus hermanos. ¿Estoy edificando? ¿Estoy destruyendo o estoy obstruyendo? Necesito pasarme al primer grupo y poder edificar a mis hermanos. Pídele al Señor: Señor, muéstrame en qué quieres que yo sirva, en qué quieres. No quiero ser más un espectador, quiero ser activo, quiero estar como un miembro que puede edificar a los demás. Y sabes qué maravilla sería que todas las iglesias hubiera menos espectadores y más miembros del cuerpo de Cristo. Acuérdate, la cabeza es Cristo, y bien coordinados podemos traer una transformación a la comunidad en la que estamos.